Hablemos con alguien que está ahí metido las 24 horas del día en el INE para que podamos conversar con Uc Kib Espada Zancona, quien es consejero electoral. Estamos a punto de entrar con él, se está conectando ya para que podamos conversar sobre ello. Yo le diría, a ver, lo que tenemos, ¿ya lo tenemos? Ya, perfecto. Uc, Kib, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por tu tiempo. Javier, no, al contrario, pues con el gusto de estar contigo. Gracias, como siempre. Oye, a ver, consejero, ¿qué ves de la reforma electoral, de lo que empieza a perfilarse, de lo que dijeron exconsejeros y expresidentes del INE, IFE? ¿Qué piensas de lo que la presidenta está perfilando y lo que todo indica es inminente que les caerá en el Congreso a partir de septiembre? Bueno, a ver, yo en realidad tengo un par de preocupaciones muy viejas en este asunto. Ajá. A ver, en cualquier reforma electoral, esto es algo que considero así desde que en 1995 me tocó negociar con el gobierno de Mario Villanueva la reforma electoral de Quintana Roo. Me parece que el elemento central en cualquier reforma electoral es qué se vota, cómo se da el vínculo entre el elector y eso que va a resultar elegido. Y en tal sentido, he defendido siempre la idea de la proporcionalidad. Esto es, me parece que la vieja consigna de un ciudadano, un voto, solo se cumple realmente cuando hay una plena proporcionalidad. Esto me parece especialmente importante en un país con la diversidad del nuestro y en donde las identidades cortan transversalmente al territorio. En ese sentido, me parece que una reforma electoral democratizadora tiene que avanzar hacia una proporcionalidad directa, eliminando la sobre y la subrepresentación. Creo adicionalmente que la representación proporcional debe votarse en listas plurinominales cerradas y bloqueadas, pero, y esto también llevo años diciéndolo incluso como consejero del instituto, pero se debe de devolver a los electores la capacidad, el derecho de decidir por quién votan en cada vía de elección, es decir, en uninominales y en plurinominales. Y esto se logra volviendo al modelo de dos boletas. En una boleta se vota por los candidatos distritales y en la otra por las listas de representación proporcional. ¿A qué se opone esta idea? Se opone directamente a aquella de que todos los diputados deben ser electos en pequeños territorios. A mí me parece que eso no es así. A mí me parece que, otra vez, un país de la complejidad, diversidad y añado yo, magnitud de nuestro país, somos un país muy grande, debe tener espacios donde grandes figuras políticas de la opinión pública puedan ser votadas, puedan recibir votos en espacios territoriales amplios. Es decir, pondré ejemplos del pasado para no tocar ninguna susceptibilidad. Digamos que para lo que en el 79, 82 y 85 tuvimos, que fue este modelo de votación, se votaban por separado pluris, podíamos ver a grandes figuras encabezando las distintas listas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 79, Arnoldo Martínez Verdugo encabezando una lista de representación proporcional con propaganda para Arnoldo Martínez Verdugo encabezando esa lista. Pienso en figuras que son capaces de atraer votos. Pienso en mi paisano, el panista Carlos Castillo Peraza, que pueden atraer muchos votos en un territorio amplio, pero que probablemente reducidos a un pequeño territorio no necesariamente puedan ganar esa elección. Es decir, me parece que tenemos que reconocer identidades superiores a los pequeños territorios. Este modelo de los distritos, de los pequeños territorios, es un modelo muy, muy viejo.
estaba ya en la Constitución de Cádiz y se ha reproducido hasta el día de hoy en el país como el modelo dominante. Y me parece que es un espacio que ya no corresponde con la representatividad política de la sociedad mexicana. Oye, a ver, ¿se debería reducir el número de diputados y senadores? ¿Ahí qué piensas? ¿Con un criterio? No, de ninguna manera. Yo, de hecho, creo que se debería aumentar. A ver, somos 130 millones de mexicanos, somos muchísimos. Sí. Somos uno de los congresos con la menor proporción de diputados en relación con la población del mundo. Estamos dentro del 10% de los congresos más pequeños en números relativos. No sé, pienso en Portugal, con 10 millones de habitantes, tienen 90 diputados, por mencionar un ejemplo de inmediato, o España, que con 45 millones de habitantes tienen 350 diputados. Es decir, esta idea de que el Congreso mexicano es muy grande es una idea que se ha construido básicamente comparándonos con los Estados Unidos, lo cual me parece impropio en muchos sentidos. Es decir, no creo que este Congreso deba reducirse. Los norteamericanos, que a todo le ponen números, han hecho formulaciones teóricas donde llegan a una estimación. Quienes llegan a estas estimaciones, los más sensatos, dicen, hombre, no se puede poner un número exacto. Dicen que la raíz cúbica de la población es un buen número de representantes en una Cámara Legislativa. Eso querría decir que en México, con nuestros 130 millones de habitantes, ya nos empiezan a hacer falta diputados. La realidad es que mientras más grande tengamos la Cámara, el poder estará menos concentrado en ciertos individuos, al menos en términos de su diseño, y dos, podremos tener una más alta representatividad. Pensemos en las cámaras, especialmente en la de diputados, como un monitor. Sí. Si tenemos pocos diputados, pues vamos a tener un monitor de baja resolución. Si tenemos muchos diputados, vamos a tener un monitor de alta resolución. Esto, por supuesto, considerando que los diputados desempeñen a plenitud su tarea de representación. Pero eso es un problema que no se remedia reduciendo el tamaño de las cámaras. Es un problema de otra naturaleza. Sí. Oye, bajo esta perspectiva está el otro asunto, el dinero, y sobre todo lo que tiene que ver con a los partidos políticos, ¿no? El presupuesto de los partidos políticos. Sí. La preocupación de quitarles el presupuesto es de dónde va a entrar el dinero para los partidos, pero no quitárselos también parece como un exceso en donde los partidos se vuelven pues franquicias más que partidos, ¿no? A ver, a mí me parece que hay que discutir dos cosas al mismo tiempo en este aspecto, pensando en una gran reforma electoral. Hay que discutir primero las condiciones para establecer un partido político y por otra los derechos que se tienen dentro de los partidos políticos establecidos. Primero, hay que decir, México es un país muy restrictivo para la competencia de partidos políticos. En otros lugares, registrar un partido político es la cosa más simple del mundo. Luego, registrar un partido político no significa ninguna ventaja. Quiero ser partido político, aquí tengo a dos amigos, ya formamos un partido político, también provecho. Sí. El problema en México es que se dan las dos cosas paralelas. Por un lado, condiciones muy difíciles para constituir un partido político, cosa que además solo se puede hacer cada 6 años. Esto me parece que es una limitante democrática severa. La otra es que para quienes logren brincar estas trabas hay efectivamente una cantidad de privilegios, empezando por un financiamiento abundante. Yo no me opongo a un financiamiento público abundante. Lo que creo es que hay que discutir muy a profundidad quiénes deben tener acceso a ese financiamiento y en qué condiciones. La idea del financiamiento público se hizo con dos intenciones. Uno, desestimular el ingreso de dinero ilegal a las campañas, y dos, garantizar que los partidos opositores tuvieran un mínimo de recursos para poder competir con el entonces partido en el gobierno en las disputas electorales. Me parece que lo segundo se cumplió muy bien, lo primero no tanto, es decir, la existencia de este financiamiento público amplio
no impidió que distintos actores políticos y electorales siguieran buscando dinero ilegal. Ojo, dinero ilegal en elecciones no quiere decir nada más dinero de origen ilícito, sino que puede ser dinero en principio legal, como el dinero de las empresas, que no tiene posibilidad legal de ingresar al sistema electoral. Entonces, es dinero que es legal, pero que ingresa ilegalmente al sistema electoral. Pero bien, digamos, esto último no se logró, sigue habiendo, y sancionamos frecuentemente por este tipo de conductas, ingreso de dinero ilegal. Lo que sí se logró fue garantizar que los partidos opositores tuvieran mínimos instrumentos para competir, bajo una idea que funcionó. Es decir, en una competencia electoral, la competencia no tiene que ser igualitaria en términos económicos para garantizar que distintas fuerzas políticas puedan efectivamente ganar la competencia. Que durante toda una etapa de la historia de este país, las oposiciones ganaban siempre en condiciones económicas de desventaja frente al partido de gobierno, pero estando en desventaja económica, teniendo mínimos recursos para competir, lo podían hacer exitosamente. Esa parte me parece que tiene que ser protegida. En un país como el nuestro, con la historia electoral que tenemos, si los instrumentos del Estado no le garantizan a los distintos contendientes electorales mínimas bases financieras para competir, corremos el riesgo de que nuestra pluralidad sea pues arrasada desde un poder centralizado. Sí. Oye, ahora, de que hay que hacer una reforma, ¿no crees, consejero? Bueno, a ver, siempre se puede avanzar en una reforma electoral, pero creo que lo prioritario no es la reforma por la reforma. Es decir, no es tanto hay que hacer una reforma como valorar cuáles son los aspectos de nuestro sistema electoral que deben ser modificados con el fin de lograr qué objetivos. Porque me parece que no podemos pensar que una necesidad de reforma subordina a otras cosas de manera tal que todo lo ganado a través de, ya van a ser 50 años de transformación electoral en este país, quede sobre la mesa como una tabla rasa. Sí. No, me parece que hay cosas en las que se ha avanzado y que no deben estar sujetas a modificación. Hombre, discusión, todo se puede discutir, claro, pero me parece que hay cosas notables en nuestro sistema electoral, por ejemplo, la autonomía de la autoridad electoral, claro, que el registro de electores esté bajo la custodia de una autoridad autónoma. Pues estas son cosas que me parece son ya irrenunciables en términos democráticos. Por lo demás, una reforma electoral debe avanzar, insistiría yo, primero, a la igualdad del voto. Segundo, y esto es muy importante, tenemos que revisar profundamente el derecho electoral. De unos años a la fecha, la perspectiva de las autoridades electorales, incluyendo muy especialmente al tribunal, han sido que el derecho electoral es el derecho de quienes compiten en elecciones, no de quienes eligen. sí. Y me parece que esto ha significado modificaciones muy, muy importantes en la manera de hacer elecciones, de que la sociedad acude a las elecciones. Por ejemplo, temas polémicos. Las cuotas en la legislatura para diputadas y diputados. Se han establecido cuotas obligatorias para todos los partidos, como si todos los partidos tuvieran el mismo programa electoral, que obligatoriamente repartan diputaciones entre personas de ciertas características, independientemente de que quienes en la sociedad tienen esas mismas características esta base electoral pueda opinar sobre quienes quedan como candidatos a diputados. Esto vale para la cuota LGBT, para la cuota de personas con discapacidad, para las cuotas en general. Es decir, la idea es, tu partido político, ponme una persona con discapacidad en la lista plurinominal
No importa si es tu hermano, tu primo, un amigo al que le debes favores, yo no voy a meterme con eso. Tu dirigente partidista cumple con esa cuota y yo, autoridad electoral, te lo doy por bueno. Es decir, la perspectiva, y el tribunal lo ratifica, la perspectiva es que se están repartiendo premios, Sí. y que entonces hay que ser igualitarios en la repartición de premios, y que si las personas con discapacidad, las personas LGBT, los afrodescendientes, etcétera, han sido castigados en la ocupación de estos lugares en el pasado, hay que buscar personas de estos grupos a las cuales premiar ocupando una diputación, una senaduría u otros cargos. Me parece que es una visión totalmente equivocada. El planteamiento es exactamente al revés. Cómo las personas LGBT se hacen representar en el Congreso, por quienes votan, a quienes elijan para ser representantes en el Congreso. ¿Cuántas de las personas con discapacidad votan en función de sus necesidades de discapacidad, de persona con discapacidad, y en consecuencia a quien eligen? O probablemente una persona con discapacidad, como yo, que ya estoy medio sordo, pues no tenga una prioridad en los problemas que eso representa, sino tenga su atención en otros asuntos, como, en mi caso, el diseño del sistema político mexicano. Es decir, la idea fundamental de que la democracia se trata de que la ciudadanía elija a sus representantes, tiene que ser la que marque nuestro derecho electoral y cualquier reforma electoral. No se puede seguir concibiendo la democracia como el derecho de quienes aspiran a ocupar cargos de ocuparlos. Sí. Consejero, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. No, por el contrario, Javier, siempre un gusto conversar contigo. El gusto nuestro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, fíjese que hace un momento